Pues muy buenas tardes, bienvenido de nuevo a este webinar organizado por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. En este caso es un webinar que se realiza en el entorno del Día Mundial del Asma, que fue el pasado 4 de mayo, y vamos a analizar desde varios puntos de vista esta patología que es tan importante y tan relevante para la ciudadanía y para el abordaje de las enfermedades respiratorias. Como no puede ser de otra manera, desde el Consejo hemos querido celebrar este día y poner nuestro granito de arena con este webinar patrocinado por AstraZeneca y que, bueno, en el que contamos con una visión multidisciplinar y pluridisciplinar para el abordaje de esta patología, ¿no? Dejadme recordaros que, bueno, el 5% de la población, el asma es una patología bastante relevante porque el 5% de la población, más de 350 millones de personas, padecen esta patología y solamente en España tenemos una prevalencia de 3 millones de personas, ¿no? Es una patología crónica muy importante en edad infantil y es la que provoca más hospitalizaciones y más ausencias escolares en este segmento de población. Y también indicar que, bueno, según los indicadores de esta patología, hay un área de mejora importante, ya que hay un infradiagnóstico del 50% de los pacientes, es lo que se está estimando, y un mal control de los síntomas en el 60 o 70% de los casos, ¿no? Importantísimo este webinar, importantísimo la visión del clínica alineada de los clínicos alineados con la visión del farmacéutico y en concreto del farmacéutico comunitario, ya que es un paciente que generalmente está, bueno, tanto en hospitales como en centros de salud, como acude regularmente a la farmacia. Y bueno, y para este webinar contamos con 3 verdaderos expertos en esta patología que nos van a ilustrar en el manejo tanto a nivel de atención primaria como en el manejo de atención hospitalaria de este tipo de pacientes. En primer lugar tenemos a Javier Pérez, que es médico de familia del Centro de Salud Calzada en Gijón, es miembro del GRAP y del Grupo de Trabajo de Respiratorio de la SANFIC, y nos contará un poco y nos dará esa visión que se hace desde primaria, desde el centro de salud, esa clínica que se hace con este tipo de paciente. En segundo lugar tenemos a Javier Domínguez, alergólogo, que trabaja en la unidad de asma del Hospital Universitario de La Paz, en Madrid. Es presidente del Comité de Asma de la Sociedad Española de Alergología, y Javier Domínguez nos dará esa visión del asma grave y de ese paciente que tiene que ser derivado al hospital para controlar esta patología, ya que muchas veces es difícil, tenemos pacientes de difícil control de asma. Y como no puede ser de otra manera, también tenemos la parte farmacéutica. Javier Plaza es farmacéutico comunitario, es vicepresidente tercero de SEFAC y miembro del grupo de respiratorio y tabaquismo de SEFAC. 3 verdaderos expertos que trabajan ampliamente y con mucha profundidad en este tipo de patología y trabajan muy directamente con los pacientes asmáticos. Y como no quiero hablar mucho más y lo que quiero es darle la palabra a los ponentes para que nos puedan ilustrar con su conocimiento, le doy la palabra a Javier Pérez para que comience esa visión desde el centro de salud, desde la clínica de atención primaria. Y por último, animaros a todos los asistentes y agradeceros a la vez que estéis ahí, animaros a todos los asistentes que nos podéis formular vuestras preguntas para que después tengamos un posterior debate con este elenco tan bueno de expertos. Javier, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias a todos y sobre todo daros un poco las gracias por
compartir con vosotros estos momentos. Para mí es un gusto enorme, ¿no? Y estar aquí además con estos compañeros tan buenos que tenemos aquí alrededor, ¿eh? Bueno, voy a intentar en estos minutos que me corresponden, voy a intentar hacer una visión un poco global del asma y un poco de un global en cuanto a lo que se refiere al manejo también terapéutico, ¿no? Pero como me toca en primer lugar, pues dejarme que centre un poquitín la situación, ¿no? Aquí esto que vemos es una representación esquemática de los bronquios que están situados dentro de nuestros pulmones. A diferencia de otras enfermedades, donde se afecta también el pulmón completo, se afecta el parénquima pulmonar, el asma es una enfermedad que afecta solo a lo que veis ahí, ¿vale? Y dentro de lo que veis ahí, que son estructuras tubulares, los bronquios, fundamentalmente a las partes más distales de los bronquios, aquella parte que no tiene cartílago y por lo tanto son susceptibles de sufrir algunos procesos, ¿eh? De forma que, aunque hay otras enfermedades que tienen sintomatología similar, el asma es una enfermedad diferente a otras enfermedades como puede ser el EPOC, que es una enfermedad muy frecuente. Se parecen en algunos síntomas, pero no se parecen en nada en cuanto a su manejo y en cuanto a su diagnóstico, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ocurre en esos bronquios terminales, en esos bronquios tan pequeños? Pues todo va alrededor de un proceso inflamatorio. Todo lo que vamos a ver, el manejo terapéutico, está alrededor, está cercado por la inflamación. Ahí a la izquierda veis una representación esquemática de un bronquio pequeño, ¿vale? Donde veis que tiene una luz amplia, tiene una pared más o menos gruesilla, y veis que de forma esquemática por afuera aparecen unas líneas rojas que vienen a representar el músculo liso que se encuentra alrededor del bronquio. De la derecha, al contrario, veis un bronquio que quiere representar la inflamación del bronquio. Como veis ahí, la pared está engrosada, ¿vale? Esa pared que veis engrosada, la luz que hay en el bronquio es mucho menor. Y si os fijáis, esas líneas que están por afuera, el músculo liso está comprimiendo el bronquio. Esto es lo que ocurre en los pacientes que tienen asma. Hay un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio tiene consecuencias sobre el resto del bronquio. Esto es lo que ocurre por dentro. No os asustéis, no os lo voy a explicar, ¿vale? Porque es un proceso muy complejo. Solamente quiero que os fijéis de forma así, un vistazo por arriba de esta imagen en la que veis que participan muchísimas células. Hay células que son eosinófilos, linfocitos de diferentes tipos, mastocitos, y todas estas células interaccionan unas con otras, generan, como veis ahí, interleuquinas, proteínas básicas, prostaglandinas, etcétera. O sea, un montón de mediadores químicos. Y estos mediadores químicos son los que ocasionan las lesiones, ocasionan la inflamación de la mucosa y a la vez hacen que el músculo que está alrededor se comprima y eso ocasiona el cierre del bronquio, por lo tanto, la broncoconstricción y los fenómenos de hiperreactividad que tanto caracterizan a esta enfermedad. Por lo tanto, fijaros que es una situación muy compleja la que ocurre dentro del bronquio de los pacientes. Claro, nos podemos preguntar, ¿y por qué desarrollamos asma, no? ¿Por qué desarrollamos asma? Pues desarrollamos asma, no tenemos el conocimiento exacto de por qué se desarrolla el asma. Lo que sí sabemos es que hay determinadas personas que tienen predisposición genética y estas personas expuestas en ambientes adecuados, factores ambientales, algunas de estas personas desarrollarán asma, ¿no? Bien, la predisposición genética es bien conocida hace mucho tiempo, ¿no? Hay más de 100 genes habitualmente repartidos en diferentes cromosomas que interaccionan. La interacción de estos genes hace que esa persona sea diferente a los demás. Hace que esa persona, cuando se expone a algo externo, un alérgeno, un irritante, algún otro elemento, su bronquio va a reaccionar de una forma determinada, ¿vale? Esta herencia no es una herencia lineal, no es de padre asmático, hijo asmático seguro, sino que es una herencia poligénica, por lo tanto, algunos de los hijos estarán afectados, otros no estarán afectados, o hay cambios generacionales. Por lo tanto, factor genético. La segunda cuestión, el segundo factor que determina la aparición del asma es la exposición ambiental. No habrá asmáticos si no se exponen en un ambiente adecuado.
grandes conocidos por nosotros. Ahí arriba tenéis nuestros amigos los ácaros. Se alimentan de nosotros realmente, bueno, de nuestra caspa realmente, ¿no? Producen proteínas, las inhalamos y eso nos da problemas. Ahí tenemos otro elemento alergénico conocido por todos, que es nuestro amigo el gato. A diferencia de lo que piensan muchas personas, que inhalamos pelo de gato, nadie inhala pelo de gato, evidentemente. Si inhala la caspa del gato, tiene algunas proteínas que en contacto, una vez que las inhalamos, genera una respuesta inmune. Los pólenes o determinadas sustancias químicas, como veis ahí abajo, ¿no? Pero hay otros muchos factores que participan, que están asociados a la aparición del asma. Esos factores que están asociados a la aparición del asma, como veis ahí, son muchos. No vamos a hablar de ellos, ¿vale? Son muchísimos. Pero fijaros, hay algunas cosas que sí nos llaman la atención. Fijaros el consumo de tabaco durante la gestación por parte de la mujer. Eso hace que las personas tengan mayor probabilidad de asma. Lo mismo que la dieta de la madre o la dieta del lactante, ¿no? Estos factores contribuyen junto con los factores genéticos a que la persona acabe desarrollando asma. Hay otros muchos factores, como veis ahí. Me gusta siempre destacar el papel del tabaco, es uno de los grandes irritantes del árbol respiratorio, genera esta y otras enfermedades. La contaminación ambiental o incluso determinadas fármacos, ¿no? Por lo tanto, fijaros que el perfil del paciente es un perfil de un paciente que tiene habitualmente antecedentes genéticos en su familia, alguien en su momento ha tenido algún cuadro similares, está sometido a un ambiente determinado y esa persona acaba desarrollando síntomas. ¿Por qué acaba desarrollando síntomas? Porque su bronquio se inflama, ¿no? Todo lo que le ocurre al paciente asmático, como esos síntomas que podéis ver por ahí, tienen que ver con el proceso inflamatorio del bronquio. Dependiendo del grado de inflamación del bronquio, tendrá más o menos disnea, tendrá más o menos sibilantes, tendrá más o menos opresión torácica. El asma se puede graduar en gravedad y las crisis no son más que en momentos puntuales en los que todos estos síntomas aumentan de forma exponencial. Un paciente, cuando tiene el bronquio ligeramente inflamado, pues tendrá algunos síntomas, pero cuando el bronquio se cierra mucho por desencadenantes infecciosos, alergénicos, falta de medicación o fármacos u otros, el bronquio se cierra mucho más y estos síntomas se exacerban mucho, aumentan mucho, ¿no? Por lo tanto, tener en cuenta que son síntomas que aparecen en el asma, pero no son específicos de asma, son síntomas comunes también a otros tipos de patologías, ¿no? Bien, ¿qué podemos hacer? Quería hacer un poco este repaso así general, global, sencillo, para que tengamos la idea todos muy centrada, ¿no? ¿Qué podemos hacer con los pacientes con asma? ¿Cuál es nuestro objetivo terapéutico? Nuestro objetivo terapéutico es que esté bien hoy y que no tenga consecuencias en el futuro. Y para eso tenemos, digamos, varios pilares. El primer pilar son evitar que el paciente se exponga a todas esas sustancias que irritan su bronquio. Y en algunos casos, tenemos aquí un alergólogo que nos podrá contar algo, pues inmunoterapia específica para casos concretos, ¿no? En segundo lugar, terapia farmacológica. Tenemos fármacos muy potentes, pero no nos tenemos que olvidar que la educación es otro de los pilares básicos. Vamos a tocar estos temas de forma muy sencilla. Hemos dicho que el proceso base, el proceso fundamental, es un proceso inflamatorio. Ahí veis un bronquio cortado histológico, ¿no? La pared del bronquio se encuentra alrededor y el centro del bronquio, eso es la mucosa. Ahí es donde ocurre todo ese baño de células y de sustancias que inflaman el bronquio. Pues los fármacos fundamentales que tenemos hoy por hoy de disminuir la inflamación de la mucosa y, por lo tanto, evitar que esas sustancias químicas actúen sobre el bronquio, que a largo plazo van a producir unas consecuencias a veces irreversibles, es la utilización de los corticoides inhalados. Y así es como lo recogen las diferentes guías clínicas. No os voy a contar los escalones terapéuticos, pero fijaros, estos son los escalones terapéuticos que utiliza la GEMA. Utilizamos corticoides inhalados desde los primeros escalones del asma. Hace un tiempo, en los escalones 1, que son los asmas más leves, se planteaba la utilización únicamente de broncodilatadores. Ahora
se plantea la utilización de broncodilatadores y corticoides incluso a demanda. Podemos en el debate, si queréis, abrir este filón, porque yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? Pero fijaros que desde el escalón 2 en adelante, el glucocorticoide está presente siempre, a veces solo, escalón 2, a veces acompañado. En últimos escalones, como nos va a contar luego nuestro compañero Javier, alergólogo, asmas severos, ahí hay que meter corticoides y muchas otras cosas más. Bien, en estos escalones tan bajos, el problema que tenemos, escalones 1, escalones 2, el problema que tenemos con los pacientes con asmas es que es muy difícil cumplir con el tratamiento de forma continua, de forma diaria, cuando tú te encuentras bien. Un paciente asmático se encuentra bien, un paciente asmático deja de tomar el tratamiento. Es muy difícil convencerle. Muchos de estos pacientes en estas fases dejan de tomar sus fármacos controladores, sus glucocorticoides, y se dedican solo a tomar broncodilatadores porque les alivian de forma inmediata. Eso es un gran problema. Está así el problema, que esta es una guía muy prestigiosa en el mundo, es la GINA, más que una guía son recomendaciones, y en esta guía ya proponen que en los escalones 1 o 2, para evitar que las personas que cumplen mal con su tratamiento, que no son cumplidoras, para evitar que esos pacientes tomen broncodilatadores solo, en esos escalones 1 y 2 se plantea incluso la posibilidad de utilizar broncodilatadores con corticoides a demanda, de forma que ya no pautada, sino a demanda. Desde luego, la mejor opción es corticoide inhalado continuo y broncodilatador a demanda. Pero esto es una opción posible, ¿vale? ¿Por qué se ha visto esto? ¿Por qué plantea esta guía clínica? Porque utilizando estos fármacos en esas asmas leves, incluso asmas intermitentes, lo que se ha visto es que baja las agudizaciones de asma, que al final las agudizaciones son la causa de mortalidad de los asmáticos, porque tenemos historia y sabemos lo que pasa. En este trabajo publicado en el año 2002, es un trabajo en el que analizaban el consumo de broncodilatadores y el riesgo de muerte. Fijaros, para que una persona no tenga mayor riesgo de muerte, un asmático, estamos hablando de asma, no estamos hablando de POC ni de otras patologías, ¿vale? Estamos hablando de asma. Debe de consumir como mucho, no debe llegar a 3 Ventolines al año, 3 broncodilatadores de acción corta al año. Fijaros que cuando los pacientes consumen más de 6, 7, se multiplica por 16 el riesgo de mortalidad. Ya no vamos a decir nada cuando los pacientes consumen más de 12 o 13 broncodilatadores al año. Y esto lo sabemos. Y sabemos que todavía hay personas que se mueren por asma. Aquí estáis viendo perdón, se me ha escapado. Aquí estáis viendo la mortalidad por asma en España desde el 1990 hasta ahora. Perdón, se me ha escapado. Y como veis, la mortalidad por asma ha ido descendiendo un poquito desde el año 1990 hasta el 2015. Estaba en el rango con unas tasas de 2,5 por 100.000 y están unas tasas del 2 por 100.000. Con los fármacos tan potentes que tenemos, sorprende que no estemos en tasas de mortalidad más bajas. En las estadísticas que manejamos habitualmente en los últimos 25 años, las tasas de mortalidad están prácticamente estables, ¿no? Fijaros que esa tasa de mortalidad global intermedia en verde, baja relativamente algo, pero a costa de que baja sobre todo la mortalidad en los varones y, sin embargo, la mortalidad en las mujeres ha ido aumentando. Lo dejo ahí por si a alguien le apetece preguntar por qué pasa esto, porque me parece que es una idea interesante, ¿vale? El segundo pilar clave que tenemos, o el tercer pilar, primero son evitación, inmunoterapia, el segundo son fármacos, el tercer pilar es la educación sanitaria. No nos podemos olvidar que los pacientes, tenemos fármacos muy potentes, tenemos fármacos muy buenos, funcionan muy bien, pero hay que tomarlos. Entonces, para tomarlos, el paciente tiene que saber varias cosas. Primero, que lo que él tiene no es un catarro, ni es que se ponga mal, ni nada por el estilo. Lo que tiene es una enfermedad inflamatoria. Es una enfermedad inflamatoria que necesita tratamiento controlador, o sea, fármacos controladores, o sea, glucocorticoides, y que de vez en cuando necesita fármacos aliviadores, o sea, fármacos que cuando él está más apurado puede utilizar, pero no fármacos aliviadores para siempre. Por lo tanto, tiene que reconocer los fármacos que toma y eso muchos pacientes no lo saben. Vienen a la consulta a veces y te piden, ¿me puede dar el Ventolin rojo?
o el Ventolin azul. Es que se me acabó el Ventolin rojo y entonces usé el azul hasta ahora. Bien, porque no son capaces de reconocer. Eso es un problema nuestro, que no se lo explicamos. Y debemos informar a los pacientes a que reconozcan sus síntomas. Cuando estos pacientes tienen más síntomas, no se debe a que cojan catarro, se debe a una agudización de su asma. Esto nos lleva a que, además de reconocer eso, los pacientes van a utilizar aparataje, fundamentalmente inhaladores. Algunos pacientes también haremos técnicas un poco más complejas con monitorización de flujo máximo expiratorio en domicilio. Son pacientes que metemos en programas de automanejo. No toca aquí hablar de ello, pero podemos comentarlo luego si queréis. Pero los inhaladores son claves, son fundamentales. Trabajando inhaladores y trabajando complementación terapéutica. El paciente debe tomar el fármaco de forma continua. Claro, cuando hablamos de inhaladores se nos ponen los pelos de punta, porque esto es una muestra de los inhaladores que hay. Vosotros los conocéis mejor que nosotros, probablemente, pero tenemos muchísimos y cada uno tiene su técnica de inhalación. Y en muchas ocasiones a los pacientes les damos varios tipos de inhaladores diferentes, lo cual es una auténtica locura para el paciente, ¿vale? Bien, esto, que es una foto real sacada en mi consulta, Dios mío, no viene. Anda, perdonad. Perdonad un momentito. Anda, me he quedado sin foto. Vale, bueno, no os la puedo enseñar. Ven, os enseñaba un paciente, está sacado en mi consulta, con un Ventolin colocado al revés, ¿vale? Esto que ocurre en la consulta, que nos ocurre algunas veces, es algo que no nos debe de ocurrir habitualmente, ¿vale? Debemos de enseñar a nuestros pacientes, debemos de educar a nuestros pacientes, no solamente en el tratamiento, en los fármacos, sino cómo deben de tomarlos. Bien, yo hasta aquí no quiero, porque mi tiempo, como veis, ha sonado el teléfono, se ha acabado y espero haberos dado una visión un poco global y junto con mis compañeros dispuestos luego a comentaros lo que haga falta en el turno de las preguntas. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Pues muchas gracias, Javier. Bueno, los tres os llamáis Javier, no sé si os habéis dado cuenta, con lo cual tenemos un hándicap a la hora de hacer las preguntas en el turno de debate. Pues muchas gracias, Javier Pérez. Nos has ilustrado bastante bien en ese manejo inicial de la patología. Me ha dejado, un poco impactada los datos que has dado sobre mortalidad. Sí, la verdad que me han llamado muchísimo la atención. Y bueno, has abierto temas para el debate y bueno, cuando terminemos las presentaciones comenzaremos a debatir sobre todos los aspectos que nos has dicho. Bueno, ahora toca el turno de Javier Domínguez, alergólogo, y nos va a hablar de esa parte tan interesante más de corticoides de asma grave que desde la... ¿Esta es la farmacia comunitaria? No, eso es. De corticoides sistémicos en asma. Cuando quieras, Javier. Muchísimas gracias, Natividad. Bueno, pues yo, lógicamente, comenzar agradeciendo, como han dicho mis compañeros, la invitación a estar hoy con vosotros. Es un foro súper interesante. Muchas veces nos movemos en el aspecto de los médicos, si es atención en primaria, los médicos de familia, nosotros tenemos mucha interacción, pero realmente nos falta esta pata que constituís vosotros, ¿no?, los farmacéuticos, y que, bueno, pues estáis tan vinculados a todo el proceso asistencial del paciente con asma. Yo me voy a centrar pues, en lo que ha comentado Javier. Ya estos pacientes que van con toda la medicación, se les ha hecho todas las cosas de adhesión, etcétera, y al final pues vemos que tienen un problema y que tienen que usar corticoides por vía sistémica. Y en este sentido, pues hay que primero situar el campo y estaríamos hablando de dos situaciones que conllevan este uso, ¿no? Primero, es que realmente esto es relativamente frecuente. Se está tratando a los pacientes con asma desde hace ya prácticamente más de medio siglo y estamos viendo que lo podemos utilizar en un porcentaje importante cuando hacemos registros de pacientes con un asma más grave o por lo menos más difícil de controlar, como vemos, por ejemplo, con los datos de los registros británicos. Y es que, como nos ha enseñado también Javier, las guías nos lo indican para estos pacientes que estaríamos ya en situaciones de escalones altos de tratamiento, fundamentalmente en el escalón 6, cuando ha ido fracasando todo lo demás. Y luego también, obviamente, vinculado a la presencia de las crisis. Cuando un paciente tiene una crisis grave, tiene que acudir
de forma súbita a un centro médico, pues va a necesitar un incremento lógico de su medicación muchas veces, pero en muchos casos también va a tener que requerir ciclos que llamamos cortos, pero que ahora hablaremos un poquito más en ello, de corticoide sistémico, bien por vía oral, lo más frecuente, pero también en algunos pacientes por vía subcutánea o incluso intravenosa. Y todo esto, a pesar, también lo comentó Javier, de la cantidad de tratamientos que tenemos, de la mejora en los dispositivos, del conocimiento que tenemos ya los médicos y la participación de otros agentes como vosotros, otros profesionales que intervenís en este proceso, pues esto se repite continuamente en el sentido de que en distintos países de Europa las tasas de mal control del asma, y particularmente entre los pacientes que tienen asma grave, son muy uniforme año a año. Él ha hablado de mortalidad, yo podría hablar de control y sigue habiendo una ausencia de un grupo notable de pacientes que consigan alcanzar el control y después lo mantengan. Y fijaos cómo en muchos países del mundo existe un uso importante de corticoides o bien de forma mantenida, escalones estos altos que os decía de las guías, o bien cuando tienen que utilizar ciclos cortos. En Estados Unidos estaríamos hablando entre un 15 y un 22% de los pacientes con asma, pero fijaos cómo en Europa hasta el 57% de los pacientes reciben corticoides cuando analizamos tiempos largos, ¿no? Y esto les preguntamos a los pacientes, a los europeos, y vemos que de media un 21% de los pacientes con asma van a recibir estas tandas de corticoides sistémicos, pero fijaos nosotros en España como estamos claramente por encima de la media. Como clínicos nos sorprende este dato, ¿no? Y muchas veces decimos, pues no será real, esto como preguntan a los pacientes de las asociaciones, pues serán los casos más complejos. Pero lo que nos llama la atención es que no solo es entre los pacientes con asma grave, que serían estos de aquí, donde evidentemente sí vamos a suponer que van a utilizar estos corticoides sistémicos. Fijaos como cualquier paciente con asma, cualquier paciente, independientemente de su gravedad, también refiere que ha utilizado corticoides sistémicos en los últimos meses, en el último año. Esto es un dato muy importante porque, insisto, la utilización de corticoides no solamente va a ir vinculada al paciente grave, sino que hay muchos pacientes que están haciendo tandas de ciclos cuando creen que están empeorando, cuando surgen estas complicaciones que ha comentado Javier antes de ausencia de control, que parece que tienen un catarro, empeoran, y hay pacientes que están haciendo ese uso de la medicación. Si nos analizamos los escalones importantes, los de gravedad, esto sería según la clasificación internacional que se conoce como GINA, hay un grupo de pacientes que realmente están utilizando dosis altas de corticoide inhalado. Esto sería la categoría de lo que podríamos llamar pacientes en asma grave, con dosis altas de corticoide inhalado con la utilización de un segundo controlador que habitualmente va a ser un broncodilatador de acción prolongada. Fijaos cómo hay un porcentaje algo menor de estos pacientes que entrarían dentro de lo que se llama asma de control difícil. Y ahí entran todas esas causas que ha comentado antes Javier, que no hacen la medicación, que la hacen a dosis más baja, que no tienen un diagnóstico adecuado, que no se controlan las comorbilidades. Un poco es el grupo que tenemos que identificar bien para poder tratar mejor. Porque luego realmente, si hacemos las cosas bien, nos moveríamos en una tasa de asma grave por debajo del 4% de todos los pacientes. De modo que fijaos aquí cómo podemos colaborar en este grupo de pacientes, todos con el mismo enfoque para conseguir identificar los pacientes que realmente tienen asma grave. ¿Cómo se usan los corticoides en España? Pues tenemos muy poquitos datos. Aparte de esas encuestas que os he dicho, cuando vamos a las series ya publicadas, pues tenemos una serie del grupo de Badalona, donde en su grupo de pacientes con asma grave comprueban que hay una tasa de uso de corticoide de forma mantenida alta, alrededor del 30%, y que utilicen estos corticoides de forma frecuente, pues es bastante más amplia, ¿no? En general, hay un registro hecho por los compañeros de neumología, que es el estudio ENEAS, donde fijaos cómo esto sería quizá más real, de acuerdo a los que trabajamos en unidades de asma grave, alrededor de un 10-13% de los pacientes utilizan el corticoide de forma mantenida y un porcentaje más alto, alrededor del doble, 21,7%, utilizan el tratamiento durante más de 3 meses. Y esto, insisto, no es baladí, porque precisamente los equipos multidisciplinares
de las unidades de asma grave, tenemos esa intención de conseguir retirar el uso continuo de corticoides sistémicos y la utilización de corticoides en ciclos. Estos son datos de nuestra unidad de asma grave. Nosotros somos un equipo multidisciplinar que veis en la diapositiva, formado por alergólogos, neumólogos, la colaboración de otorrinos, digestivos, endocrinos, enfermería, y esta persona que veis aquí es Elena Viñamañán, que es una compañera farmacéutica del hospital. Y esta unidad nos reunimos todos los lunes para analizar los pacientes con asma grave y decidir opiniones terapéuticas, seguimientos, etcétera. De modo que al final solamente el 8% de nuestros pacientes están en tratamiento con corticoides sistémicos. Muchas veces utilizamos fármacos biológicos, que son estos fármacos que comentó Javier, que utilizamos en pacientes con asma grave porque vemos que con ellos podemos alcanzar el control de la enfermedad, y a pesar de ello todavía tenemos algún paciente que, a pesar de estar con tratamiento biológico, todavía tienen que utilizar corticoides sistémicos a dosis más bajas de las que utilizaban antes, lo cual, insisto, nos hace siempre pensar en ese trabajo conjunto y en ver lo que podemos hacer. Fijaos que cuando un paciente ya está en tratamiento con corticoides sistémicos, estos son datos nuestros de La Paz, en un estudio que hicimos de todas las crisis de asma en un año y que se atendieron en la urgencia, fijaos cómo el riesgo para quedarte hospitalizado aumenta claramente con respecto a la población general. De modo que, volvemos a insistir, son pacientes que tienen un asma probablemente más grave y además muy frecuentemente un asma peor controlada. Y no es baladí, porque el uso de corticoides, vosotros lo conocéis y sabéis la mala fama que tienen en general los corticoides hay que tomarlos cuando corresponde, porque si los tomas tienes que asumir que van a tener efectos adversos. Y, bueno, todos conocemos los efectos vinculados a la osteoporosis, a la posibilidad de inducir una diabetes, a los trastornos cardiovasculares que se van a inducir precisamente también como consecuencia de esos cambios en la tensión arterial, en la diabetes y, por supuesto, el aumento del riesgo de la neumonía. Esto como más frecuente, y vais viendo que además es dosis dependiente, es decir, a medida que el uso de corticoides es mayor, vamos teniendo mayor riesgo para desarrollar estas enfermedades. Pero también aquellos pacientes que usan ciclos, y aquí estamos viendo datos recientes de que aquellos pacientes que utilizan más de 4 prescripciones de corticoide en un año, también van a tener un riesgo aumentado de esas comorbilidades, de estas enfermedades que os comentaba y de otras como las cataratas, alteraciones gastrointestinales, por supuesto fracturas vinculadas muchas veces también a las osteoporosis, pero a veces directamente por los efectos que tienen los corticoides de necrosis avascular, etcétera. Y esto pasa hasta en los niños. En España es muy frecuente que vayan los niños a las urgencias con infecciones respiratorias, con crisis de asma, a veces más o menos intensas, y se van con una tanda de corticoides y, sin embargo, no se utilizan inhaladores, como ha comentado antes Javier, con efecto antiinflamatorio, ¿no? Corticoides inhalados, donde el nivel de efectos adversos es muchísimo más bajo y, sin embargo, nos va a permitir mejorar ese control de la enfermedad. Este es un estudio también muy reciente que se llama el estudio Levante, en donde los neumólogos y los alergólogos hemos recogido pacientes de las unidades de asma grave y les hemos visto antes de este estudio, un año antes, y luego durante los 6 meses siguientes. Y hemos valorado lo que se llama la carga de la enfermedad. En este caso en concreto, os presento datos vinculados al uso de corticoides. Evidentemente, todos aquellos pacientes que están en tratamiento mantenido, pues es presumible y lógicamente entendible que utilicen dosis más altas de corticoide. Pero fijaos las cantidades que se utilizan en unidades de asma, ¿eh? Estamos hablando de los pacientes que ya han pasado por todos los profesionales y han llegado a las unidades especializadas, incluso especializadas dentro de nuestros propios servicios. Y estamos viendo que utilizan casi 2 gramos de corticoide de prednisona o equivalente al año. Para que induzcan efectos adversos, está más que demostrado que por encima de 0,6 gramos, es decir, alrededor de 600 miligramos año, ya empezamos a incrementar el riesgo de enfermedades asociadas al uso de corticoides. Pero en aquellos pacientes que además tienen que utilizar ciclos porque los corticoides sistémicos mantenidos no son suficientes, fijaos como los ciclos, que aparentemente son cortos, las guías nos dicen que utilicemos entre 7 y 15 días de tratamiento, la media en España llega a alcanzar 28 días y esto produce un incremento importante de la dosis total de corticoide que utilizan estos pacientes, que además, insisto, utilizan corticoide de forma mantenida,
pero entre los que solo lo utilizan en ciclos, fijaos cómo se supera claramente el gramo durante los 6 meses siguientes de seguimiento, es decir, que ni siquiera hemos completado el año entero, lo cual nos está haciendo hincapié en que probablemente estamos haciendo un uso excesivo de corticoides sin que además veamos que muchas veces esto conlleve una mejoría del control de los pacientes, porque al final vemos que más o menos las tasas de exacerbaciones, las exacerbaciones graves, etcétera, se van manteniendo, disminuye un poquito en el seguimiento, pero se va manteniendo con respecto al año previo. Es decir, que el corticoide tiene un efecto evidentemente claro de mejoría de control y hay que utilizarlo, pero no todos los pacientes van a responder de la misma manera y probablemente, esto ya es también algo discutible, no necesariamente vamos a tener que mantenerlos de forma tan continuada. Habrá que buscar siempre alternativas o qué puede estar fallando en ese paciente o los distintos perfiles de inflamación, etcétera. Al final, las propias guías nos van recomendando, fijaos ya lo que van diciendo las últimas versiones de la GINA, que las utilicemos cuando sea necesario, pero siempre considerando estos efectos adversos. Y estos efectos adversos van más allá de las grandes síndromes de enfermedad, también alteraciones en el sueño, alteraciones vinculadas a un incremento del reflujo, etcétera, ¿no? Incluso sabéis que hay cambios de comportamiento vinculados a la toma de corticoides sistémicos. Nosotros en la sociedad pues hemos hecho una revisión científica de los distintos fármacos biológicos que tenemos y hoy por hoy sabemos que hay estudios buenos hechos comparados con placebo que nos indican que algunos de ellos, fundamentalmente los anti-L5 como el mepolizumab o el benralizumab y también alguno que todavía no está comercializado en España como el dupilumab, son fármacos que tienen esa capacidad ahorradora de corticoides, ahorradora en el sentido de la posibilidad de disminuir la dosis e incluso retirarlos en un amplio grupo de pacientes. De modo que los expertos que se reúnen en estos temas consideran que primero tenemos que tener siempre presente que muchos pacientes utilizan corticoides más frecuentemente de lo que todos pensamos. Vuelvo a insistir, hay pacientes que continuamente lo tienen que tomar y esos son fáciles de identificar, pero hay muchos pacientes que están utilizando ciclos de corticoide al año y precisamente el acceder a las unidades de asma grave de los distintos servicios que hay por toda España, unidades acreditadas por las sociedades científicas y donde participamos especialistas de distintos ámbitos, favorece el tratamiento correcto e incluso en algunos casos la utilización de terapias biológicas cuando están indicadas. Y aquí no quería terminar mi presentación sin haceros a vosotros una mención especial, porque vosotros tenéis una grandísima ventaja. Yo como usuario de las farmacias, cuando voy allí, veo pues, la confianza que tienen los pacientes con vosotros, cómo os preguntan, cómo sabéis la marca que utilizan habitualmente, si lo tienen que recoger. Tenéis una empatía con el paciente que puede permitir que en algunos momentos tengáis pues, un acceso más directo a lo que el paciente está utilizando, la prescripción, si la ha retirado de farmacia, etcétera. Y esto yo creo que es muy importante, ese consejo para detectar pacientes que están haciendo un sobreuso de corticoide sistémico y una simple recomendación, oye, pues consulta con tu médico de familia, mira a ver si algo no está yendo bien, a ver si te pueden mandar al especialista a la unidad de asma grave. Estas cosas parece que no, pero también tienen un efecto importantísimo en mejorar la atención a los pacientes y, por tanto, conseguir disminuir esas tasas de mortalidad que nos presentaba antes Javier. Concluyo comentando que existen muchos pacientes con asma que requieren el uso de corticoides sistémicos en mantenimiento y o en ciclos, que además tenemos un momento óptimo porque sabemos que hay evidencias que nos indican de que tenemos posibilidad de utilizar tratamientos que van a evitar la utilización de corticoide sistémico. Y finalmente, cualquier profesional de los que participamos en este proceso asistencial a los pacientes con asma, y ahí os incluyo a vosotros en la farmacia comunitaria, tenemos responsabilidad para detectar a aquellos pacientes que pueden hacer un uso de corticoides sistémicos en dosis de riesgo y desarrollar efectos adversos. Nada, muchísimas gracias por vuestra atención y luego pues, me ofrezco a las preguntas que seguro que vais a tener. Gracias. Pues Javier Domínguez, muchísimas gracias por tu presentación. Yo me he quedado con dos cosas. Con los datos que nos has presentado del estudio Levante sobre la exposición acumulada, son datos también
que llaman la atención. Y la última parte que has comentado del farmacéutico comunitario, de ese engranaje con todo el equipo asistencial que trata al paciente asmático, que es importantísimo ir coordinados para detectar aquellos pacientes que tienen ese sobreuso. Y realmente, bueno, yo como farmacéutica, lógicamente, y reconocer la labor que hace el farmacéutico, esa cercanía que decías tú, y esa confianza que tiene la población en la recomendación sanitaria que se les hace desde la farmacia comunitaria. Y aquí ya entrelazo, muchas gracias Javier, entrelazo con el siguiente ponente, que es Javier Plaza, que nos va a hablar de su experiencia y de su visión. Él ha trabajado mucho en el ámbito también del asma y desde el punto de vista farmacéutico y concretamente de farmacéutico comunitario. Y cuando quieras, Javier. Muy bien, pues muchas gracias y bueno, excelentes ponencias. Bueno, pues gracias Nati. Soy Javier Plaza Zamora, vicepresidente tercero de SEFAC, la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria, miembro del Grupo de Respiratorio y Tabaquismo, miembro del GRAP, pues como Javier Pérez, y miembro del Comité Ejecutivo y representante de la farmacia de los farmacéuticos comunitarios en la GEMA, bueno, desde el 4.0 hasta la actual. Bueno, estos son mis conflictos de intereses. He participado en diferentes eventos científicos con sociedades científicas y en diferentes ponencias o estudios con diferentes laboratorios. Pues voy a pasar a hablar un poco de introducción, que ya, pues bueno, Nati ha hablado un poco sobre la prevalencia y la adhesión a diferentes terapias inhaladas en pacientes asmáticos, del papel que puede jugar el farmacéutico comunitario en el abordaje del paciente asmático y por último pues hablaré un poco de un proyecto multidisciplinar que venimos llevando a cabo desde el año 2018 que bueno, que me parece que viene al caso, ¿no? La prevalencia pues actualmente pues es una de las enfermedades crónicas respiratorias pues más prevalentes. Nos encontramos de un entorno a 350 millones de pacientes asmáticos en el mundo y llegaremos a la cifra de los 400 millones de pacientes en breve pues por el estilo de vida que mantenemos en el mundo occidental. Y en España pues se habla de en torno a unos 3 millones de personas según diferentes estudios. Pero no solamente en pacientes adolescentes, sino también en pacientes mayores de 65 años, en los cuales pues hay en torno a un 4 o un 8% de los pacientes mayores de 65 años son asmáticos y muchos de ellos no diagnosticados, como ha comentado Nati al principio, alrededor de un 50%. Bueno, pues con un predominio eosinofílico o de neutrófilos, pero que al cual pues no debemos de desdeñar porque algunos de estos pacientes vienen a la farmacia pues consultándonos acerca de síntomas menores o sobre posibles descontroles de su enfermedad respiratoria y en los cuales pues debemos de estar pendientes pues para hacer una correcta derivación o intervención en ese paciente asmático o posible paciente asmático. Pues como ha comentado Javier Pérez al principio, pues el ratio de la medicación, o sea, de la adhesión al tratamiento de mantenimiento, que principalmente es el corticoide inhalado, pues no debemos de olvidar que es una enfermedad que está mediada por la inflamación eosinofílica, pues es de 12 envases de SABA, de terbutalina o de salbutamol al año versus 2 de mantenimiento. Y debería ser a la inversa. Estaríamos hablando de 12 envases de mantenimiento de corticoide inhalado versus 2 de rescate, de salbutamol o terbutalina. En cuanto pues a la adhesión de estos pacientes crónicos a su terapia inhalada, es muy bajita, es más baja incluso de que los pacientes EPOC. Estamos hablando de alrededor de un 30% de los pacientes con asma tienen una buena adhesión a sus tratamientos inhalados y mientras que en terapias por vía oral, como pueda ser la hipertensión o la dislipemia, pues vamos, la adhesión pues no llega a ser del todo alta, ¿no? Es en torno a un 50% de esos pacientes.
Y esto pues viene dado pues, porque muchas de las veces, pues bueno, principalmente se están utilizando inhaladores, ¿no? Dispositivos de inhalación. Si os fijáis en este estudio hecho por Vicente Plaza y colaboradores, pues cuando ya se validó la herramienta del test de adhesión a inhaladores, los pacientes con asma presentaban una menor adhesión, o sea, una adhesión mala y peor, con diferencias significativas que los enfermos con EPOC, de alrededor de un 28% presentaban esa correcta adhesión a los dispositivos de inhalación. Y además, pues bueno, pues se presentaba esa falta de adhesión con diferentes tipos de patrones. O sea, había pues el paciente que olvidaba, que era el errático, pues presentaba olvidos. Pues hay pacientes que lo hacen de forma consciente, pues que veréis muchos de los pacientes que acuden a la farmacia, pues tienen corticofobia, presentan sus reticencias a los corticoides inhalados, o simplemente pues piensan que su enfermedad pues solamente se trata en periodos de agudización y no de forma crónica. Y si os dedicáis a preguntar a vuestros pacientes con asma, pues muchos os dirán, no, esto no me lo llevo porque solamente lo hago pues cuando realmente me encuentro mal. Solamente mi tratamiento es el salbutamol, el blue reliever, ¿no? Dirían los ingleses. Y luego los hacen de forma inconsciente, que cuando nosotros revisamos cuál es la pauta que le ha mandado su médico de familia por receta electrónica, vemos que olvidan la pauta o no saben si pues, durante cuánto tiempo lo tienen que utilizar y tienen errores críticos, esos errores que afectan a más de un 50% al depósito de ese principio activo, pues las partes distales, pues como ha comentado al principio Javier Pérez, y bueno, pues esos errores críticos van a hacer que realmente pues no sea totalmente efectiva esa técnica de inhalación. Esa técnica de inhalación pues no es del todo correcta pues porque son dispositivos que son complejos, ¿no? Hace falta una serie de pasos, 10, 12, 11 pasos y pues bueno, pues al paciente no termina de hacerlo del todo correcto o se van olvidando algún tipo de paso. Además, dependiendo de las posibles comorbilidades que presenten los pacientes, pues puede ser que un cartucho presurizado pues no lo puedan utilizar porque tengan artritis o porque tengan una parálisis facial y necesiten una cámara de inhalación o presenten, por ejemplo, un Parkinson. Luego, pues en función de cómo se encuentre ese paciente o en ese estadio o ese escalón en el que esté el paciente, igual un dispositivo de inhalación le iba muy bien al principio, pero en un estadio de la enfermedad en el cual tiene una agudización, pues igual el polvo seco que está utilizando no es capaz de inhalarlo correctamente, de hacer esa inspiración forzada inicial que hace que se libere, ¿no? el principio activo del excipiente y necesite el utilizar otro tipo de dispositivo. Además, pues el usar diferentes dispositivos a la vez, si os dedicáis a preguntarles, a veces, si les dejáis que os expliquen cómo los utilizan, veréis que hay pasos que incorporan de un dispositivo a otro, haciendo que ese dispositivo no sea del todo efectivo. E incluso a veces, pues haciendo que no sean del todo seguros. Por lo que a veces, pues si simplificamos, por así decirlo, esa terapia de inhalación, pues puede ser más efectivo o más adherente o presentar una mejor correcta adhesión a ese tratamiento. Pues además nos encontramos que a veces, pues, por la falta de tiempo, pues pensamos que, pues, que el médico le ha explicado cómo lo tiene que utilizar o que ya el paciente, como lleva mucho tiempo utilizándolo, ya sabe cómo tiene que utilizar el dispositivo de inhalación. Y esto, pues bueno, es interesante revisarlo al menos una vez cada 2 meses, porque se ha visto que a partir de las 6 semanas empiezan a olvidarse ciertos tipos de pasos. Incluso recientes estudios, pues como este de Locke y colaboradores tan reciente como el 2019 y hecho con telemedicina, en 2 meses ya los pacientes empezaban a olvidar parte de esa técnica de inhalación. Además, la edad del paciente puede afectar a esa educación en cuanto al uso del dispositivo. Pacientes jóvenes que pueden banalizar pues esa información que le estamos dando, pues que bueno, pues ahora mismo yo me encuentro bien y yo pues con lo que estoy usando, con el rescate, pues voy moderadamente bien. Y en pacientes pues un poco con una edad un poco más avanzada, pues incluso puede haber que puede pasar que haya ciertos olvidos, ¿no? en esa técnica de inhalación y independientemente de la edad, pues pueden interpretar mal esas instrucciones que les estamos dando.
pues muchos de nuestros pacientes pues puede que no entiendan qué es una apnea, qué es una inspiración forzada, qué es el flujo inspiratorio. Y son cosas que nosotros podemos utilizar habitualmente y que se las podemos decir a los pacientes, pero realmente que no las entiendan. Por lo tanto, hacer que esa educación sanitaria que estamos dando en el dispositivo de inhalación no sea del todo adecuada. Por lo que sería interesante apoyarse pues, como en pictogramas, en vídeos, incluso en demostraciones prácticas del uso del dispositivo, pues para que realmente él vea pues cómo lo podría usar de la mejor forma posible. Además, estos errores en el dispositivo de inhalación, en el manejo, van a llevar a falta de efectividad, lo cual pues, va a llevar a mayor riesgo de exacerbaciones moderadas y graves, ¿no? Con el consiguiente riesgo de hospitalización y, bueno, pues el mayor uso de corticoides orales, pues como ha dicho Javier Domínguez, y un mayor uso de antibioterapia oral. Fijaros en este mayor uso de corticoides orales, que a veces se da esa disonancia en la cual el paciente nos muestra una corticofobia, pero a la vez cuando exacerba está usando corticoides orales, que son dosis muy, muy superiores a lo que tendría que o a lo que usa con un tratamiento, con un corticoide inhalado, que si hacemos las cuentas a lo largo del año, pues igual estamos hablando de alrededor de 0,3, 0,4 miligramos al año absorbidos por vía sistémica. O sea, si es un 1,6 o alrededor de un 2% de lo que nos estamos aplicando, si lo hacemos del todo correcto, con una técnica 100% efectiva. Y cuando lo estamos utilizando en una pauta de 20 miligramos de prednisona una vez al día durante 7 días o 30 miligramos de prednisona en un ciclo de una semana, estaríamos hablando de entre 300 y 500 veces dosis superior a lo que nos enfrentamos cuando estamos usando un corticoide por vía inhalada. Esto pues, puede ayudar muchas de las veces a hacer que el paciente empiece a pensar que esa terapia con corticoterapia inhalada va a ser más efectiva y va a presentar muy pocos riesgos para su salud cuando lo utiliza de forma crónica. ¿Y cuál es el papel del farmacéutico comunitario en el abordaje del paciente asmático? Pues bueno, aquí por daros unas cifras que todos conocéis, pero bueno, por compartirlas con los ponentes, pues somos más de 22.000 farmacias, hay más de 53.000 farmacéuticos comunitarios, alrededor de 2,4 farmacéuticos comunitarios por farmacia, y recibimos alrededor de 2,3 millones de pacientes que entran a las farmacias comunitarias a diario. Y no solamente el paciente crónico con una enfermedad a retirar su medicación crónica, sino pacientes sanos que vienen a consultarnos por cualquier síntoma menor, como puede ser, por ejemplo, la aparición de una tos seca que bueno, que no se cura con nada, ¿no? Con ninguna de las soluciones que les hemos ido dando, que nos puede hacer pensar que pudiera ser un paciente asmático, dependiendo de la duración de la tos. Bueno, la parte con la que vengo a hablar principalmente es del consumo del SABA, ¿no? De la medicación de alivio. Hemos pasado de ser el 7º medicamento más vendido al 8º. Estas son buenas noticias, por así decirlo, desde el año 2018, pero aún nos queda recorrido que hacer con el uso de la terapia del tratamiento de rescate hasta cambiar ese ratio del que estábamos hablando. Y bueno, pues por delante del acenocumarol y del bromazepam, para que nos hagamos una idea. Y el farmacéutico comunitario, a través de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, pues como la dispensación, la indicación o el seguimiento, pues vamos a intentar pues el resolver o detectar esos problemas relacionados con la medicación, pues con el mal uso, por ejemplo, de la medicación, posibles interacciones, falta de efectividad por el mal uso del dispositivo de inhalación, pues para prevenir esos resultados negativos asociados a la medicación, ¿no? Tanto de falta de necesidad, de efectividad o de seguridad en el asma. ¿Qué nos dice aquí pone nueva guía GEMA 5.0, pero antes de ayer sacamos la 5.1, pero este párrafo sigue estando, ¿no? ¿Qué nos dice la GEMA, la Guía Española de Manejo de Asma? Porque el farmacéutico comunitario, como habéis visto en las anteriores diapositivas, tanto por la accesibilidad como por la frecuentación, como por la formación, estamos en disposición de identificar a esos pacientes asmáticos mal controlados, especialmente a los que abusan de los SABA o tienen una baja adhesión al tratamiento antiinflamatorio de mantenimiento, ¿no?
Y además podemos ofrecer educación sanitaria mejorando tanto la adhesión como el control del asma, pues para obtener esos mejores resultados clínicos de los pacientes y económicos. O sea, un paciente asmático debería de poder hacer las mismas cosas que hace un paciente pues, normal y corriente cuando está controlado realmente. Y en caso necesario, pues derivar al médico de familia pues, para reevaluar la situación de ese paciente e intervenir pues, para mejorar ese control de la patología asmática. Esta afirmación la hace GEMA con un grado de evidencia de tipo A. Esto quiere decir que alrededor de esta afirmación hay suficientes estudios randomizados y metaanálisis que apoyan esta afirmación. Por lo tanto, podemos y debemos ser responsables y actuar en este sentido pues, para lograr mejorar el control de estos pacientes asmáticos. ¿Y qué pasa cuando interviene el farmacéutico comunitario? Pues si nos fijamos en este estudio realizado por García Cárdenas y colaboradores en farmacias de la provincia de Málaga, cuando mejoramos la técnica de inhalación de los pacientes en 6 meses y además pues, damos una educación sanitaria pues, para mejorar esa adhesión y ese control del asma, pues mejora la adhesión en un 40,3%. Y no solamente eso, sino además mejoran los parámetros clínicos evaluados con el ACT, con el Asthma Control Test, en alrededor de un 30% de forma significativa en ese tiempo y comparándolo con el grupo control, con una intervención habitual realizada en farmacia comunitaria. Y esto pues, aparece también en diferentes estudios realizados a nivel mundial, pues, tanto por aquí os muestro 2 de varios, pues realizados en Japón o en Francia. ¿Qué nos recomienda la GEMA? Bueno, estoy hablando de los datos del año pasado, bueno, de la última GEMA. Lo que nos decía era que cuando el paciente utiliza el SABA más de 2 días a la semana, pues podríamos empezar a pensar conjuntamente con diferentes síntomas, que aparecieran diferentes síntomas de descontrol, que su asma está parcialmente controlada. ¿Qué nos dice la GEMA 5.1? Pues que incluso cuando utiliza el paciente el SABA más de 3 días al mes, podemos empezar a pensar que ese paciente no tiene el asma del todo controlada. Si nos dedicamos a preguntar a nuestros pacientes cuando vienen a retirar el SABA en la farmacia, con la frecuencia que lo están utilizando, ¿qué nos vamos a encontrar? Que muchos de ellos lo están utilizando más de 2 días a la semana. Y cuando les damos esas recomendaciones de uso, muchos nos dirán, pues esto es lo que yo utilizo, vamos, pero utilizo mucho más. Por lo cual, debemos de intentar, con educación sanitaria y apoyándonos en herramientas validadas, intentar mejorar ese control del asma y derivar en los casos en los cuales, pues, por ejemplo, ese paciente no tenga un tratamiento de control prescrito o en los que veamos que realmente ese paciente, pues, por ejemplo, en un ACT tenga una puntuación menor de 20. Pues habría que derivarlo a su médico de familia para que reevaluara esa situación de ese paciente asmático. ¿En qué nos podemos fijar en ese paciente asmático? Pues en la técnica inhalatoria, pues ya habéis visto lo importante que es en el manejo del enfermo crónico respiratorio, en este caso en asmático. En el uso de esa medicación de rescate, más de lo que recomiendan las guías, pues hasta hace poco, pues más de 2 veces por semana la GEMA y ahora pues veréis con más de 3 veces al mes en las 5.1. En prevenir esos síntomas que nos presentan los pacientes, pues no puedo dormir bien o me levanto cansado o cuando hago ejercicio físico, incluso veis que entran en la farmacia que se ahogan, o sea que ya los escucháis, que haya y le pedí, bueno, usted es asmático, ¿y cómo lo sabes? Pues es que lo estás escuchando que le cuesta respirar. Ellos incluso lo que intentan es adecuar su actividad física a cómo se encuentran, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tampoco son capaces de discernir que hay una falta de control de su enfermedad. Pero un poco hay que tocarles en la fibra sensible, que por eso, pues en lo que nosotros conocemos a esos pacientes, para intentar hacer que cambien, ¿no? Que haya un cambio en esa adhesión al tratamiento de mantenimiento, incluso que intenten que se revise por su médico de familia ese tratamiento para el asma o su enfermedad.
Podemos evaluar el control de la enfermedad con test validados como el test de control del asma. Podemos utilizar los test de adhesión de inhaladores pues, para ver cómo es de correcta esa adhesión, incluso categorizar al paciente y adecuar estrategias para mejorar esa adhesión en caso de que fuera un paciente errático o fuera un paciente que lo está haciendo conscientemente o incluso pues que inconscientemente pues no conozca esa pauta, pues apoyándonos en la prescripción o en la receta electrónica. Podemos apoyarnos en el FEM pues para actuar pues dependiendo de los porcentajes que presente el paciente y a partir de determinados porcentajes pues derivar al médico de familia y en función también de posibles planes de acciones que pudiera tener el paciente. Y sobre todo educar al paciente sobre su enfermedad y su manejo. O sea, pues en estilos de vida, en cesación tabáquica, en manejos de inhaladores, en adhesión a la corticoterapia inhalada. Y todo esto pues ayudándonos también de herramientas pues que nos permitan que el paciente entienda pues que su enfermedad, pues por ejemplo estos pictogramas, pues cuando se inflama un bronquio y hay esa hiperrespuesta bronquial, pues realmente necesitamos de fármacos que estén cortando esa inflamación y no solamente ampliando esa luz bronquial con un tratamiento de rescate, porque no estamos yendo a la causa de ese problema. Y luego pues un poco pues haciendo formación o educación sobre qué pasa pues cuando no estamos utilizando la corticoterapia de forma crónica, ¿no? Porque se produce un remodelado por esos mediadores de la inflamación y finalmente hará falta más corticoterapia inhalada puesto que no va a ser capaz de bajar esa inflamación que tiene por el remodelado esas vías aéreas respiratorias. Y bueno, pues un poco el ir reforzando los mensajes que va recibiendo por parte del médico de familia, de enfermería y del farmacéutico comunitario, pues para hacer que cada vez se conciencie más y empiece a tratar esa enfermedad como una enfermedad crónica y no de un modo agudo, pues como nos encontramos habitualmente en la farmacia. Y el recordarle que es importante que cada cierto tiempo se revise o reevalúe pues, cómo se encuentra de su asma. No solamente pues, cuando tenga que renovar el tratamiento, sino que debería de ver pues, en qué escalón se encuentra, cómo se encuentra de sintomatología, cómo es su calidad de vida, si tiene algún tipo de duda sobre los posibles efectos adversos que haga que no sea adherente a la medicación. Y esto pues hacerlo de una forma pues sistematizada, ¿no? Desde la farmacia. Y por último, pues hablaros un poco del abordaje multidisciplinar pues, que hemos llevado a cabo desde el año 2018 con un proyecto que se llama Alianza contra el Asma, en el cual hemos participado conjuntamente en la Sociedad Española de Farmacia Clínica Familiar y Comunitaria, con el Grupo de Respiratorio de Atención Primaria, con GRAP, y la Federación Española de Enfermos con Respiratorios y Alergia. Esto pues auspiciado por AstraZeneca pues, para mejorar el control del paciente asmático con poco esfuerzo. Pues al final pues todos tenemos poco tiempo, pero queremos con poco esfuerzo mejorar el grado de control de ese paciente asmático. Pues ese era un poco el objetivo que nos planteamos en ese momento. Pues de hecho, bueno, pues hemos logrado un poco, por así decirlo, el variar esa posición de venta del SABA. De hecho, pues hemos hecho 128 sesiones en toda España. Hemos llegado a más de 1000 farmacéuticos comunitarios y a 1000 médicos de familia. Y en esta iniciativa lo que se trataba era alrededor del centro de salud todas las farmacias y farmacéuticos el acudir a una sesión clínica conjunta en la cual un médico de familia de ese centro de salud y un farmacéutico del área daban una sesión sobre el asma, el papel del farmacéutico comunitario y el papel del médico de familia y el abordaje de los diferentes profesionales sanitarios alrededor de ese paciente asmático. Y se presentaba el proyecto de Alianza contra el Asma. Se activaba este protocolo pues cuando venía el paciente a recoger su medicación de rescate a la farmacia y el farmacéutico por esa posición de accesibilidad, por la cual pues, vienen a retirar ese medicamento para rescate del asma, pues hacía uso de una serie de preguntas pues para derivar al médico de familia si en alguna de las preguntas relacionadas con los síntomas o con el uso de salbutamol nos respondía el paciente afirmativamente.
Además, se hacía una intervención sobre el paciente, sobre educación sanitaria o sobre adhesión o sobre el manejo de inhalación, y posteriormente el médico que recibía ese informe de derivación, o bien imaginaros que el paciente no estaba diagnosticado de asma, pues se hacían una serie de, o se llevaban a cabo una serie de algoritmos pues para diagnosticar a este paciente, pues una espirometría con broncodilatación o algunas pruebas alrededor de ese algoritmo, pues para detectar o diagnosticar a ese paciente con asma, o al paciente ya diagnosticado con asma, pues hacer una serie de intervenciones pues para reevaluar su tratamiento y intervenir desde otra perspectiva y hacer aún más efectivas esas intervenciones pues llevadas a cabo por diferentes profesionales sanitarios. El informe de derivación estaba dentro de una página web que es esta alianzacontralasma.cefac.org, conjuntamente con un curso de formación sobre el asma, la prevalencia, el tratamiento, los criterios de derivación de ese paciente asmático mal controlado, y además pues estaba una serie de herramientas para intervenir sobre ese paciente asmático y bueno, pues unos vídeos pues para que el farmacéutico y el médico pues vieran en qué consistía el proyecto. El cuestionario o la hoja de derivación que utilizábamos constaba de 5 preguntas y muy rápidas, en las cuales, sin estas 3 primeras, el paciente en cualquiera de las 3 nos decía que sí ante los síntomas diurnos o nocturnos. Si tomaba medicación de rescate más de 3 veces por semana, ahora serían más de 2 veces por mes, y si tomaba medicación de rescate de forma habitual todos los días. Luego hacíamos 2 preguntas más sobre si las retiraban en diferentes farmacias, pues para ver si disponían de diferentes dispositivos en casa, o si había una demanda, pues si sin ese documento administrativo, sin esa receta, pues para educar sobre pues, esa necesidad, sobre todo por esa falta de seguridad asociada pues a esos pacientes leves moderados que están sobreutilizando el SABA y en los cuales se ha visto que hay un aumento de riesgo de mortalidad. Además, porque no son esos pacientes asmáticos graves, o sea, o moderados graves, sino son los leves moderados los que presentan más riesgo o en los que se presenta más mortalidad asociada a mal control del asma. Luego, pues bueno, se rellenaban los datos del paciente en una ficha en la cual pues, venían el sello de las diferentes sociedades científicas y el de FENAER pues, para avalar este informe, y el médico de familia pues ya revisaba lo que era el diagnóstico, si era un paciente pues solamente con SABA, igual no estaba diagnosticado de asma, y revisaba pues tanto su situación clínica como la prescripción en función del escalón, como era su adhesión, y educaba desde una diferente perspectiva pues para mejorar ese abordaje educativo del paciente asmático desde diferentes puntos de vista y siempre pues con un mismo lenguaje, ¿no? Porque al estar conjuntamente compartiendo esa sesión, pues al final pues adquirimos vocabularios similares o estrategias similares para mejorar el control del paciente asmático. Al final, pues con este trabajo multidisciplinar, lo que estamos buscando es mejorar o conseguir el control del paciente asmático, intentar disminuir esa mortalidad, pues, sobre todo pues en la época en la que estamos y con el arsenal terapéutico que tenemos para el asma, pues es triste, ¿no?, que haya esta cifra de muertos asociada a mal control del asma, y mejorar los resultados en salud del paciente asmático, pues tanto de calidad de vida, pues como en esos que él percibe, pues como de actividad física, de realizar pues todo aquello que a ese paciente pues le motiva o le hace sentirse pues mejor o más sano. Pues bueno, pues muchas gracias. Aquí dejo mi email por si tenéis algún tipo de duda, y os dejo con una imagen de las playas de Mazarrón para cuando se abran las fronteras y podamos respirar todos un poco mejor. Un saludo. Muchas gracias, Javier. Sí, bonita imagen, bonita imagen. Muchas gracias por tu presentación. Yo creo que vamos a pasar directamente al turno de preguntas y ya han llegado bastantes, con lo cual os las voy transmitiendo para no irnos mucho de tiempo. Y como no podía ser de otra manera, empiezo por Javier Pérez. Bueno, pues lo que has comentado. ¿Por qué
cada vez se mueren más mujeres. Nos lo han preguntado varias veces. Bueno, es que la información tenga trampa, claro. No, bueno, eso es lo que dicen las estadísticas, ¿eh? Sí, es verdad que hay algunos factores que condicionan el aumento de mortalidad en las mujeres. Son todo hipótesis, no están probadas al 100%, pero son hipótesis. Por una parte, el tabaquismo, ¿no? El tabaquismo en los últimos años es un condicionante serio para que el asma, ya sabéis que el asma es uno de los factores que hace que el asma se controle peor, es el consumo de tabaco, ¿no? Y por otra parte, parece ser que hay algunas hipótesis en relación a la exposición a estrógenos, ¿no? De hecho, por ejemplo, los anticonceptivos o la menopausia precoz son factores protectores. Sin embargo, el número de embarazos o las menopausias precoces perdón, he dicho antes menopausia, perdón, la menarquia precoz o las terapias hormonales sustitutivas son factores favorecedores de la mortalidad. Entonces, hay una hipótesis en relación con teorías estrogénicas, con teorías hormonales. Hay hipótesis en relación a que el tabaco es capaz de aumentar la mortalidad. Y hay otro factor asociado también, ocurre en hombres y en mujeres, que es la obesidad. De hecho, las unidades donde tratan asmas severos ven muchas veces asmas muy severos en personas obesas. Las personas obesas tienen un asma que se controla mucho peor que las personas que no tienen sobrepeso. Y eso influye en el control del asma y, por lo tanto, influye también en la mortalidad. Bueno, sigo con la ronda de preguntas. Javier Domínguez, ¿cómo es de importante la retirada gradual de los corticosteroides? Las guías son confusas. Pues es una pregunta excelente porque es una de las cosas que ahora mismo estamos debatiendo en los distintos foros, ¿verdad? No hay una forma diaria o seguida o en las guías no te lo definen de forma muy clara y al final mucha gente hace lo que quiere. Nosotros, desde luego, lo que sí que estamos planteando es la importancia de que haya un consenso general entre los distintos profesionales, participar con los endocrinos. Antes nosotros de hacer una retirada ya medimos cortisol, ya buscamos la posibilidad de que estos pacientes puedan tener una insuficiencia suprarrenal si hacemos una retirada muy rápida y con la ayuda del endocrino pues vamos buscando la mejor forma de hacerlo. Actualmente hay un estudio muy interesante que se llama Ponente, que ha sido publicado ahora y que parece que nos marca una guía para hacer un descenso por debajo de 5 miligramos de prednisona. Pues muchas gracias. Pregunta también, ¿un asma bien controlada solo debería usar 3 Ventolines al año? Entonces, yo creo que has sido tú el que lo has... No sé cuál de los dos, Javier Pérez, me parece que has sido tú el que lo has comentado. Lo he comentado yo. No es que deba usar, no debe usar nada. O sea, básicamente, un asma bien controlado no debería de usar Ventolin al cabo del año. Lo acaba de decir ahora mismo Javier Plaza, las nuevas guías clínicas son cada vez más restrictivas, ¿no? 2 veces a la semana, nos decía la guía GEMA 5.0, 3 veces al mes, te dice ahora la GEMA 5.1. Lo que sí se considera es que es un factor de riesgo consumir más de 3 inhaladores al año. Eso es un marcador de riesgo de mortalidad. Ahora, consumir nada. Un paciente bien controlado debe ser un paciente que no consume beta-2. Es un paciente que consume su medicación controladora, bien corticoide solo o bien corticoide asociado al ABA. Había también otro, eso ya es cosecha mía, pero había también otro indicador que eran los ciclos, ¿no? Que has comentado tú, Javier, que eran 4, me parece, ¿no? Bueno, a ver, en principio eso lo que se ve es que esos pacientes con 4 ciclos ya tienen un riesgo importante para desarrollar enfermedades vinculadas al uso de corticoides por vía sistémica. Pero probablemente lo que tenemos en los datos más recientes es que con ciclos menores, teniendo en cuenta que además la media del ciclo en España puede ser más alta de lo que marcan las guías, también puedes estar superando esta cantidad anual, ¿no? De hecho, una de las cosas que postulamos actualmente y que probablemente se verá reflejado en los próximos años es que ya no miramos solo lo que el paciente utiliza diariamente, 10 miligramos de prednisona, tal, sino que miramos la cantidad anualizada de corticoide. Creo que eso va a ser un dato mucho más objetivo.
También nos preguntan cuál sería el criterio a seguir, los signos de alerta que nos pueden hacer sospechar de un paciente asmático sin diagnosticar. Aquí nos hemos centrado en ese paciente mal controlado, ese paciente que hace un sobreuso, pero también ahí la farmacia tiene un papel para detectar, igual que en asma, en otras patologías, para hacer una detección precoz de paciente y hacer esa derivación. ¿Cuáles serían esos síntomas que tendríamos o que se podrían ver o con los que podríamos tener una sospecha de un paciente asmático sin diagnosticar? Bueno, pues, hombre, yo soy el médico, pero bueno, ya estoy en franca estoy en minoría, pero bueno. A ver, yo lo que solemos hacer es, por ejemplo, es ante determinados solicitudes en indicación, en síntomas menores, pues pacientes, por ejemplo, que nos vienen preguntando por o sea, tú no vas a pensar siempre que te preguntan por una tos seca con un paciente asmático, pero la típica frase es, cuando he utilizado todos los jarabes que me has recomendado y ninguno me ha ido bien. Ojo, pues empieza a pensar que aquí hay algo raro. O sea, no tiene por qué ser un asma, pero puede ser, puede estar ligado a un asma, por ejemplo. Pues empieza a pensar en eso. Paciente que refiere, aunque bueno, ahora con el tema del COVID está todo el mundo como muy nervioso y tal, problemas para dormir y que tiene que salir a respirar a la ventana porque le falta el aire, en una época en la cual están aumentando los pólenes. Y ya pues tú tienes o sabes que ese paciente pues, presenta rinitis alérgica o que nos está requiriendo ciertos tipos de remedios pues, para ciertos tipos de componentes que pueden hacer que haya un mayor riesgo de presentar pues, un asma o que el control de esa rinitis haga una rinitis crónica que mejore el asma. Pues puedes empezar a pensar que ese paciente puede ser asmático. O pacientes que empezaron a utilizar un SABA en un momento dado sin haber sido diagnosticados y estén con el SABA de forma continua. De esos tenemos bastantes. Tenemos que si te fijas en receta electrónica, están utilizando el SABA a demanda, retiran un envase al mes y cuando les preguntas, pues yo esto lo llevo usando desde los 16 años. Y no han vuelto ni al alergólogo, ni al neumólogo, ni a su médico de familia, pues simplemente le llaman de forma periódica porque me va bien cuando voy a jugar a hacer deporte o jugar al baloncesto. Pues hay ciertos tipos de situaciones en las cuales podemos pensar, por ejemplo, que no hay diagnóstico. Y la falta de control, pues por ejemplo, con test muy sencillitos, que los cuales el paciente pues rellena pues, rápidamente un ACT, pues, cuando da menos de 20 puntos, pues ya son criterios de derivación. Y cuando da menos de 25, entre 20 y 25, el farmacéutico ahí puede intervenir pues, para mejorar el control de ese paciente con asma. O sea, esos serían como tips sencillos de ir utilizando o haciendo que el paciente pudiera estar o detectar la falta de control e ir interviniendo de la forma pues como hemos puesto en las diapositivas. Ya la dejo aquí a los otros Javieres. Bueno, yo creo que has dado en el clavo. O sea, uno de los mayores indicadores de que un paciente puede tener asma es si alguien alguna vez ha pensado que la persona tenía asma y por lo tanto le dio un broncodilatador. O sea, tú si miras en su historia clínica y ves que a alguien a lo largo de la vida le ha dado a una persona un broncodilatador, es que pensó que ese señor pitaba o tenía fatiga. Esto es un buen indicador si alguien alguna vez en su vida ha consumido un broncodilatador. Otra pregunta importante de las que dices tú es, oye, pero tú tienes estos catarros, los tienes muy a menudo. Porque una persona que tenga catarros a menudo frecuentes, lo que ellos interpretan como catarros, síntomas, ¿vale? Síntomas respiratorios. Y si los síntomas alguna vez tienen o presión en el pecho o fatiga, pues ya te ha puesto en la pista, ¿no? O en la familia hay alguien que tenga, oye, ¿en la familia tenéis a alguien que tenga? Pues esto también te pone en la pista de que el paciente puede padecer un asma. Así de forma muy sencilla, claro. Y además, bueno, aquí alabar a Javier que se ha lanzado al ruedo, a Javier Plaza, porque en el diagnosticar asma no es nada fácil. De hecho, en todas las guías lo primero que ponemos es que hay que diagnosticar bien el asma y que eso es un motivo de derivación cuando, por ejemplo, no se puede hacer desde el ámbito de atención primaria. O sea, realmente eso es un punto muy importante. Simplemente ya con el hecho de que vosotros penséis
que ese paciente puede tenerlo y hagáis una recomendación de que vaya a su médico de familia, a lo mejor no es un asma, es una EPOC, es un nervio recurrente obstruido, cualquier historia, pero ya habéis pensado, habéis puesto a ese paciente la señal de que algo no va bien y eso es un dato muy importante. Muy ilustrador estos tres comentarios y además un tema bien importante. Nos hacen otra pregunta, dice, los pacientes que abusan de broncodilatadores 2-3 veces día, ¿a largo plazo podrían tener repercusión en su capacidad respiratoria? Bueno, me lanzo si queréis y si no... Sí, Javier. Voy a decir que conteste Javier, que seguro que lo contesta. Javier lo contesta seguro. Bueno, yo me lanzo y luego los compañeros también. Evidentemente, hay formas de asma cronificada, ¿vale? Incluso asmas que se parecen a EPOC, ¿no? De hecho, hay una forma y mixta de fenotipos ACO que son asmas que se parecen a EPOC. Algunos de esos son asmas remodelados con el paso del tiempo y otros son asmas que además han fumado. ¿Qué les ocurre a esos pacientes? Un paciente que no está tratado, el proceso inflamatorio del bronquio durante muchos años acaba afectando a la pared del bronquio y se produce un proceso de remodelación del bronquio. El bronquio deja de ser elástico, se transforma en un bronquio fibroso. Es un bronquio que ya no dilata, ya no tiene la capacidad de reversibilidad. Y ese paciente en el futuro se va a comportar como una obstrucción no reversible, muy poco reversible, se comporta como un EPOC en la práctica, aunque el mecanismo no sea exactamente el EPOC. Entonces, la respuesta es sí. Hemos dicho antes que el objetivo del tratamiento de un paciente es para evitarle problemas ahora y hemos puesto ahí una frase que ponía riesgo futuro. Y el riesgo futuro es ese. Si un paciente con asma no se trata bien en el futuro, será un paciente que tendrá una limitación en su vida, tendrá disnea persistente y necesitará otro tipo de medidas. No sé si mis compañeros quieren añadir alguna cosa más. Pues entonces he pasado a otra pregunta. Sí, cuantas más preguntas puedan entrar, mejor. ¿Es bueno utilizar SABA antes de realizar deporte? ¿Cómo debe abordarse el tema del deporte en el paciente asmático? Esto sí que es importante. Es bueno, vamos a ver, en algunos pacientes es la forma del tratamiento de aquellos que tienen asma inducida por ejercicio, pero lo primero que tenemos que pensar es que muchas veces el ejercicio desencadena asma precisamente porque no hay un buen control de la enfermedad. Entonces, si un paciente tiene que recurrir continuamente, como se ha comentado por mis compañeros antes, a utilizar el beta-2 antes de hacer ejercicio porque sabe que le va a producir una crisis, lo primero que yo me plantearía es si tengo asma, cómo tengo mi control del asma. Ese sería un punto. Es verdad que hay pacientes que sí que tienen un broncoespasmo inducido por ejercicio, pero solo haciendo ejercicio. Eso es los menos. Y eso es un dato importante, porque eso suelen ser gente pues que estamos hablando de un entorno de aire frío, deporte extremo en el sentido de más demanda de oxígeno. Eso es muy peculiar. La mayoría de los pacientes que necesitan esa beta-2 probablemente lo que tienen es un asma mal controlada o parcialmente controlada y en esa situación de aumento de necesidad de ejercicio, pues notan que no se controlan. De hecho, el tratamiento para ese momento agudo puede estar bien, pero realmente, insisto, lo ideal sería adecuar el escalón terapéutico para que precisamente, y lo han comentado muy bien antes mis dos compañeros Javieres, el objetivo es que ese paciente no esté limitado en ninguna de sus actividades. Una pregunta también muy al hilo de lo que, bueno, de las modas que hay ahora mismo, y es una pregunta en relación al vapeo. Si hay alguna relación, que eso os llegará mucho, Javier Plaza, en la farmacia comunitaria. Vapeo y asma, ¿qué relación tiene? Y si nos podéis dar alguna referencia bibliográfica de lo que nos comentéis, claro. En la última guía estuvimos hablando, bueno, en la última gema estuvimos hablando un poco del uso de los vapers, del cigarrillo electrónico, en cuanto a exacerbaciones asmáticas, y sí que están, es que todo lo que, o sea, todo lo que no estemos inhalando, que no sea oxígeno, al final va a afectar a nuestros pulmones. O sea, lo que dicen los especialistas, los neumólogos, es que al final lo que nosotros necesitamos es el aire lo más puro posible. De hecho, bueno, pues lo próximo que nos viene o las próximas campañas que tenemos en neumología es alrededor de la calidad ambiental o de los aires que estamos respirando. O sea, porque estemos inhalando un gas que igual no tenga nicotina a una alta temperatura con una serie de componentes con los cuales no controlamos,
¿van a afectar al parénquima pulmonar? Sí o sí. Entonces, otra cosa es que las evidencias que se generen tardemos un poco más en tenerlas, ¿no? No van a ser tan rápidas como con lo del COVID, pero sí que se está viendo que afecta al pronóstico de la evolución del asma y hay cierta evidencia al respecto. Entonces, bueno, no recomendamos desde la farmacia comunitaria el que se usen ni los vapers, ni las pipas de agua, ni cualquier otro dispositivo que no te permita respirar el aire puro que necesitamos para vivir. Bueno, ahora a los otros dos Javieres. Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, uno de los datos que en el asma causa más daño es precisamente el daño epitelial. Entonces, todo aquello que genere un daño epitelial, el humo de tabaco, por supuesto, pero también todos los irritantes, los contaminantes, se comentó al principio, los propios alérgenos, la posibilidad de que unos hongos a través de estos microambientes también lleguen ahí, al bronquio, etcétera. Es decir, realmente si puedes evitar el daño epitelial de cualquier forma, lógicamente eso va a condicionar una mejoría en la evolución natural de la enfermedad. Yo personalmente opino igual que lo que habéis dicho. Es algo que no sustituye o no debería sustituir en un paciente con asma. Lo ideal es que deje de fumar y que deje de inhalar cualquier sustancia que pueda acabar provocando ese mismo daño. Además, es todavía con la falta de evidencia que tenemos incluso de lo que puede generar a medio plazo, ¿no? Nada que añadir. Bueno, como ya estamos en el límite del tiempo, os voy a hacer la última pregunta, que yo creo que he reformulado una pregunta que nos han hecho, pero yo creo que es una pregunta bien interesante y bidireccional, ¿no? Vosotros como clínicos, ¿qué es lo que necesitaríais de los farmacéuticos comunitarios para esa coordinación que hemos hablado antes, ese papel de continuidad asistencial, ¿no? que se puede mejorar, porque seguramente se está haciendo, pero siempre todo tiene un área de mejora? Y a Javier Plaza, a Javier Pérez y Domínguez os pregunto ese, y a Javier Plaza le pregunto, pues a la inversa, ¿qué podrían aportaros tanto desde primaria y desde el ámbito de hospitalaria? ¿Qué estaría bien que aportaran o cómo trabajar con esos niveles asistenciales para tener una continuidad asistencial completa? No sé quién quiere empezar. Seguro Bueno, que pues Javier, pero no sé cuál. pues venga, empiezo yo mismo si queréis. A ver, yo creo que dos aspectos, yo pondría en la balanza dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es la detección de ese paciente que va cada 4 días a buscar un SABA, ¿no? Un Ventolin o un Telosmin o lo que sea, ¿no? Porque ese es un paciente evidentemente mal controlado. Ese es un paciente que hay que dirigir a su médico para que valore y decida qué es lo que hay que hacer con ese paciente. Probablemente haya muchas cosas que están fallando en esto, ¿no? Y la segunda cuestión, que yo sé que tenéis poco tiempo también, que estáis ocupados y demás, pero a veces cuando veis un paciente al que se le ha prescrito un inhalador, pues no está mal recordarle cómo se usa el inhalador. Porque, como decía antes Javier Plaza, es verdad, y lo hemos vivido siempre, con todo nuestro apoyo a los pacientes les explicamos los inhaladores y medio año más tarde, cuando lo hacen en la consulta, te das cuenta de que ha acumulado 6 errores en la inhalación y por lo tanto la inhalación es muy poco efectiva. Por lo tanto, yo creo que detectar pacientes que utilizan SABA y educación en el manejo de los inhaladores, yo creo que para mí son dos cosas básicas. Y yo estoy completamente de acuerdo y además es que los sistemas deberían facilitar eso, es decir, deberían haber sistemas ya electrónicos de registro de alarma en el que vosotros detectáis estos pacientes con sobreuso de corticoide sistémico, con uso de SABA a demanda, etcétera, y que eso generara una alerta de que debe consultar a su médico de familia, de que debe ponerse el sistema en marcha para que ese paciente consulte al facultativo. Yo creo que ese punto tecnológico es imprescindible. Pues yo desde el punto de vista de la farmacia, que está aquí apuntando un poco, hombre, lo ideal sería que compartiéramos como, por así decirlo, una historia clínica, tuviéramos una historia clínica compartida, farmacoterapéutica, en la cual el paciente nos cediera pues, parte de esa historia y que compartiéramos espacios en los cuales pudiéramos debatir sobre ese paciente, ¿no? Y pues, para ver hasta dónde podemos llegar cada uno, no invadir, pues nosotros pues no parece que somos médicos,
pero que realmente lo que hagamos en la farmacia le llegara, como ha dicho Javier Domínguez, esa alerta o eso que hemos medido al médico de familia, a Javier Pérez en este sentido, y viera, oye, pues mira, se podría hacer esto con este paciente, o voy a citarlo dentro de 2 meses a ver cómo ha evolucionado, si realmente este fármaco que le he prescrito le ha ido bien. Y un poco el ir siguiendo a ese paciente crónico y de esa manera yo creo que el paciente se sentiría incluso más partícipe de esa terapia crónica. Porque a veces lo que pasa con el paciente crónico respiratorio, en el caso preciso del asmático, es que no tiene forma o no se siente involucrado, ¿no? No pasa como con el paciente hipertenso o dislipémico que dice yo, me tomo la tensión y voy viendo cómo voy y estoy preocupado, pero el paciente asmático, el EPOC, pues él va como puede o como fuma no quiere ir al médico, o el paciente asmático, yo con mi Ventolin, como soy joven, voy a vivir para siempre, no pasa nada. Entonces necesitamos en cierta manera tener una serie de herramientas de comunicación pues, para intentar motivar o hacer que el paciente pase de una fase de no contemplar nada a hacer más adherente. O sea, tenemos que tener en cuenta que un 30% de esos pacientes sí que son, pero es que hay un 70% que es que ni flores. Y el paciente asmático principalmente son esos, o sea, la gran masa es el leve moderado o el moderado grave, pues al final, si nos fijamos en la guía, es un 5%, un 5, un 10%. Entonces, hay que actuar sobre ese paciente e intentar hacer cosas que hagan que el paciente se mueva, que cambie su perspectiva de la enfermedad y que realmente empiece a pensar que eso es crónico, que no es una cosa que yo me trato de repente, me tomo una aspirina y se me pasa. Es difícil porque pues esto no se ha visto modificado en los últimos 10, 20 años o 30, diría yo, pero bueno, pero poquito a poco a ver si logramos, ¿no? Que vayan cambiando ciertos tipos de percepciones. Pues nada, hemos llegado, muchas gracias Javier, hemos llegado ya a la finalización del webinar. Yo creo que ha sido un webinar realmente interesante. Se nos han quedado algunas preguntas sin contestar, pero después colgaremos un documento de preguntas-respuestas para aquellos que no hayan podido entrar su pregunta. Yo creo que ha sido un webinar realmente interesante. Las exposiciones han sido clarísimas y yo creo que nos han ilustrado bastante sobre el manejo de ese paciente asmático y cómo se puede colaborar entre los niveles asistenciales y desde los clínicos de primaria, los hospitalarios y la farmacia comunitaria, cómo se puede hacer real ese tipo de colaboración. Agradeceros inmensamente a los ponentes haber estado aquí contándonos vuestra experiencia e ilustrándonos con todo lo que conocéis. Agradecer a todos los asistentes que están a esta hora todavía conectados y que han aguantado en una hora que es después de comer, que es una hora difícil, pero que han estado aquí en este webinar. Y nada, reiteraros, agradecer a AstraZeneca su patrocinio para que fuera posible este webinar. Y nada, emplazaros a los siguientes webinars que tenemos preparados aquí desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao. Ahora.